Bien. Bien, amigos, escuchando a Ramón Santos, después de haber reflexionado sobre el cambio que nosotros vamos a vivir, no lo hemos vivido, lo vamos a iniciar en los próximos días, no sé la fecha, pero va a haber un antes y un después. República Dominicana en el año 1961 vivió un cambio, una noche, un gobierno que estaba deteriorado, pero estaba íntegro. Estados Unidos armó un grupo de personas, no fue la izquierda, fue Estados Unidos que suplió las armas y mataron a Trujillo en un momento en que Estados Unidos decidió eliminar las dictaduras que no iban acorde con lo que ellos habían propugnado, que era la democracia. En 5 años se fue Perón, Rojas Pinilla, Pérez Jiménez, Trujillo, los de Centroamérica, pero surge Fidel Castro. Al terminar la 45, la guerra, surge Rusia, surge el bloque socialista y aquí surge una situación que, oyendo a Ramón, yo no quiero analizarla, sino que yo le voy a decir palabras que tienen un significado en el área que él está hablando y que posiblemente en esto del Telecafta, del nuevo orden económico, porque tuvimos la muerte de Trujillo, el cambio de Balaguer al PRD, la llegada del PLD al poder y ahora terminación del PLD. Son las eras. Era de Trujillo, era de Balaguer, era del PRD, que no se puede ufanar de muchas cosas. Y la era del PLD, que tiene sus luces y sus sombras. Solamente quería decirle a Ramón esta palabrita. Reforma agraria. Posesión vale título. Cada cosa de esta tiene una explicación, pero yo no la voy a hacer. Tierra para el que la trabaja. Titulación es necesaria para los créditos. Está prohibida la transferencia de propiedades de la reforma agraria para evitar que los no sean políticos los políticos comercialicen con eso y vendan las tierras. Latifundio, minifundio. Americanos midieron el país en el 24. Trujillo, el Estado soy yo. Aparece un librito que dicen ahí, Las morocotas de Negro Trujillo y los 5 millones de María Martínez. Los Trujillo no se llevaron dinero de aquí. Radamés terminó siendo narcotraficante. Negro se llevó una lata de menudo de plata. Todo él creía que era de él aquí. El Estado soy yo. Viene Balaguer, comienza a haber ocupaciones ilegales de todo ese legado que un día se lo vamos a publicar. Y para ponerse a tono
con esas clases que él no tenía respuesta de haber estado 30 años en Trujillo, les permite, pero si era de Trujillo, ¿por qué no puede ser? Una gran parte de las tierras de Trujillo, con excepción sus casas, sus fincas, pero no las tierras del Estado. El CEA permanece intacto, con forma acorde, y la Corporación de Electricidad, las 3C. Se pone bien con las izquierdas y hacen la reforma agraria. En la época que estaba de moda la reforma agraria. Un modelo que el único país que lo puso en boga fue el país más capitalista de la tierra durante toda la época, que es Israel. Pero bajo los kibush y la pendejadita esa hizo su reforma agraria, que es la reforma tecnológica más avanzada que ha tenido el mundo en todas las épocas. Producción de comida en la menor cantidad y con la mayor eficiencia del mundo. Entonces, vienes dejado por Trujillo. Entonces viene el cambio. El cambio de los años 90-2000, en que reforma agraria pasa, lo que hay que producir. ¿Por qué? No fue por capricho, ni porque se cayó la cortina de hierro, era porque tú teniendo un conuco en el patio de tu casa, tú podías comer, porque éramos 1 millón o 2 millones de habitantes, con 48.000 kilómetros cuadrados. Y había en el campo y en la ciudad. En el campo había más gente que en la ciudad. Entonces, esa situación surgió aquí en la medida en que la población fue creciendo. Cuando nos convertimos en 10 millones y cuando nos convertimos en 10 millones ahí al lado, comenzamos a pensar en que había que producir comida para 20 millones. Y 20 millones no se producen ni con reforma agraria, ni con conuco en el patio. Tenía que ser con agroindustria. No vino la agroindustria. Entonces, vamos a comprar la leche de Nueva Zelanda, los pollos de Estados Unidos y el arroz de Estados Unidos. Arroz, habichuela y carne, leche, arroz, habichuela, carne y leche. Tanto así que mucha gente no tiene la idea de la cantidad de dominicanos que en su casa le tiran un huevo arriba, un huevo de una gallina, a un arroz blanco. Arroz, habichuela, carne, y cuando no es habichuela, porque está cara, le tiran un huevo frito arriba al arroz blanco. Y eso es lo que está pasando. No son cosas que Luis Abinader tiene la culpa, que Limber Cruz tiene la culpa, que Danilo... No, es un proceso que ha pasado aquí. Pero, como aquí siempre para política, todo lo politizamos, hoy mismo estábamos leyendo en las efemérides, señores, hoy, esto... En el 56, el presidente Báez consiguió del Senado la pena de muerte para la gente de Santana que querían regresar. En el 86, 10 años después de la independencia. Y eso era legal, fusilar al opositor. Se podía fusilar con la ley. Póngalo, papá, lo que le hicieron a Sánchez. Fue un fusilamiento legal de la época. Hoy, ¿a quién se le ocurre que Luis va a fusilar a Leonel? Porque quiere el poder. Pero a los años siguientes, en el 58,
resulta que Santana viene al poder y saca a Báez y prohíbe a la gente de Báez regresar al poder. Todo eso pasó aquí. Y después viene Báez, que le arrienda Samaná a Estados Unidos, lo que hizo Cuba con Guantánamo. Así que lo que antes era legal, ahora son actos de es una barbaridad, ¿verdad? Eso es imposible asimilarlo. Ahora, ¿cómo se fusila a una gente? Sí, pregúntenle a Lula, a Donald Trump, que estaban condenados en lawfare porque se usa ahora acusar de corrupción a los gobiernos para ese es el fusilamiento. Esos se salvaron del fusilamiento y volvieron, como el cuento de Báez y Santana, que se fusilaban mutuamente, la gente. Ellos volvieron. Aquí se está fusilando ahora mismo, todos los días en la Procuraduría, a Danilo. Y no lo ponen a él físicamente porque no tiene oportunidad de volver. Pero que a Luis Abinader se le ocurra hacer una bellaquería y habilitarse él y Danilo con ese Congreso, para que ustedes vean cómo hacen lo que le hicieron a Leonel esta semana, que le habilitaron los tucanos. Habilitaron los tucanos, anularon la sentencia que decía que los tucanos habían extinguido. ¿Por qué? Porque Leonel es una opción. Entonces les quiero decir que las cosas dependen de las épocas y cómo lo manejamos. Yo estoy en un momento en que Luis Abinader no me puede a mí prohibir opinar, porque cuando él nació ya yo era médico. Y la situación por la que él está ahí es una situación muy especial. No es la situación de la que Bosch se fue al exilio, volvió, se pasó 50 años. No, y después Leonel la cogió facilita. Entonces, nosotros queremos decirle, ¿qué país te vamos a entregar para tus últimos 4 años? El que tú dejaste más el que vas a tener que tratar. Porque todos los días yo cojo la prensa y veo, usted sabe lo que es publicar en un periódico, de que es notable la participación del intermediarismo en el alto costo de la vida. Coño, aquí no hay un sábado que no se hable de eso, de cómo se va a resolver el problema. No se va a resolver el problema del intermediario, porque el intermediario es un eslabón básico. Lo que hay que tratar de controlar esa situación. Se suponía que Inespre lo iba a eliminar, no pudo. Entonces, eso y otro descubrieron el helado, pero en palito. Turismo y actos financieros, como si actos financieros fueran una sola cosa. Empujan al crecimiento de la economía dominicana, porque los periódicos dependemos, estos periódicos, de la publicidad del gobierno. Nosotros dependemos y nosotros no podemos joder mucho con el gobierno, porque entonces no nos dan la publicidad. Que se la van a dar solo. El ejemplo de Gómez Díaz. Gómez Díaz tuvo que hacerse contratista para poder mantener sus medios. Le quedaban 2 caminos, o irse para su casa o seguir. Quería decir eso porque el ingeniero Emilio Olivo ha vivido este cambio, pero vivió la era del PLD y vivió la era del PRD y vivió la caída del comunismo y fue embajador dominicano en Japón, cuando Japón compró medio Estados Unidos, lo que a China tiene hoy. Él era embajador. Entonces,
y nosotros le vamos a poner un revólver en el pecho. Tú tienes que escribir eso. Porque lo vivió, no se lo contaron. Pero hoy él no va a hablar de otra cosa. ¿De qué no va a hablar? ¿De los aguacates? ¿O del...? No, doctor. Es que él es un maestro. Reiniciamos. Educación agrícola, lo que hay que hacer. Reiniciamos y si cogemos algunas palabras durante la mañana, educación, oírnos, entendernos, comprender que el tiempo ha transcurrido y nosotros necesitamos darnos cuenta. Se habló, por ejemplo, de reforma agraria y la reforma agraria hace 60 años atrás. A quienes comenzaron ya tienen 3 generaciones. Los hijos de esos empresarios o de esos beneficiarios real y efectivamente no tienen ya interés en la agropecuaria. Pero sucede y viene a ser cuando Fernando Álvarez Bogar, para mí, el impulsor, como usted mencionó, que diseñó la nueva agropecuaria dominicana, porque tuvimos una etapa donde en el intermedio, don Silvestre Alba de Moya facilitó cosas. Fernando la continuó durante 4 años cuando entró Balaguer. Carlos Aquino la siguió y así fue sucesivamente. Te quiero corregir. Dígame. Algo. Cuando se habla de Fernando Álvarez, hay una condición que mucha gente no reconoce. Nosotros el otro día lo mencionamos con respecto a la Z. Sí. Decíamos que lo importante es saber, cuando tú estás en una posición de poder, tú tienes que saber elegir el equipo. Ese Bienvenido Rodríguez posiblemente no sea capaz de producirte un programa, pero es capaz de construir un monstruo, una emisora. Sí. Porque sabe elegir. Fernando Álvarez no fue que diseñó la política, fue que hizo el equipo que va desde él, Aquino González, Hipólito Mejía, también, que no importaba si eran PRD o por eso Villi Álvarez y... pero Fernando no tuvo nada. Perdón. Con Hipólito no tuvo nada que ver, Fernando. Los 3 que no habían pasado nunca, Luis Toral, sí, Villi Álvarez y el mismo, el jovencito ese que puso Antonio Guzmán que era de... bueno, no me acuerdo. Un joven que aunque tenía entrenamiento no era del equipo de Fernando. Pero te quiero decir que en el 66 él hizo el diseño del personal que hasta hoy, creo que el último fue Bretón de ese equipo. Pero, y que no importaban que eran reformistas, escogidistas, liceístas, eran del sector agropecuario. En el 66, cuando Fernando llega al país, va a trabajar a LISA temporalmente, porque lo Instituto Superior de Agricultura. Ahí fue cuando yo conocí a Fernando y lo traté, nos tratamos muy bien. Yo fui de los pocos invitados a su boda, siendo estudiante. Tú vas, pero tienes que no siendo embajador. No. Yo no era en ese momento, no era embajador. Yo era en ese momento embajador en Santiago de Guayubín. Entonces, Fernando causó una serie de cosas. Pero hoy mismo, doctor, retomándonos, cuando se menciona, por ejemplo, que Fifi menciona el caso de la línea noroeste, nosotros hemos dicho, para producir arroz, tú tienes que tener cómo entra el agua y cómo evacua el agua. Nosotros no nos escuchamos cuando decimos, ya la reforma agraria se cumplió. ¿Cuál es lo que las 3 generaciones de ahí para acá están disponibles? Pero también tenemos que entender cuál es el momento actual, que es lo que yo quería, la gracia de ustedes, para poder mencionar algunas ideas y algunas cosas que deben ser consideradas para el 2025. En el pasado, nosotros hablamos y conocemos de programas de forestación. Perdón, el 2025. El año que viene, 2025. Okay. O sea, ya, es que sí. Si nosotros retomamos y copiamos y adoptamos cosas, no importa de dónde venga, quién lo hizo, una reforma agraria. Aquí la reforma agraria se hizo antes que Balaguer, aquí se entregaban en la época de Trujillo parcelas, se hizo reforma agraria en muchísimos sentidos, inclusive recordemos que aquí se hizo una reforma agraria muy exitosa, mínima, que fue trayendo los japoneses de la posguerra de la Segunda Guerra Mundial, estableciéndolo en 5 o 6 sitios diferentes, y cambiaron en gran medida, en algunos sitios,
la agroproducción dominicana. Entonces, si nosotros no entendemos y oímos y nos educamos y buscamos dónde son las áreas que tenemos que sentarnos a ver, una de ellas, por ejemplo, o varias de ellas, a mí me tocó ser partícipe. Y quiero que entiendan, cuando tengo que decir nosotros o yo, no me estoy tomando porque es de muchas cosas. El cerdo reforestando, ustedes recordarán, me tocó a mí. ¿Cómo se llama? El cerdo reforestando. Me tocó a mí presidiendo la comisión de repoblación porcina, con Francisco Gómez Estrella, que en paz descanse, en el gobierno de Salvador, que ya también se nos fue. Comenzamos a entregar hembras en ese momento. Una cerda. Una cerda a los productores, a la gente de campo. ¿Preñada? Una marrana. Una marrana. Esa marrana en ese momento valía igual que una novilla y quizás que hasta que una vaca en ese momento. Sí. Porque como decía el doctor... ¿Era de raza pura americana? La que tuviéramos hembra, que aparecía en ese momento, pero eran extranjeras, vamos a decir así. ¿Se les regalaba? Sí, no, la intercambiábamos. Te la dábamos, pero tú tenías que sembrar una cantidad determinada de tierra. Acuérdate que eran 100 o 200, 300 cuando comenzamos, no eran las miles de besos. Sí, claro. Ese proyecto que funcionó, podemos implementarlo el año que viene. ¿Por qué? Porque ya tú puedes dar, no cerdo por las limitantes que hay nueva vez con la peste porcina, pero tú puedes entregar cabras, ovinos, tú puedes, novillas, etcétera, y decirle al campesino, al ciudadano rural, que no tiene que ser eso, porque tú puedes inclusive hasta decirle, yo te voy a dar un trío de conejos para que tú críes conejos urbanos u otras especies, pero tú vas a sembrar ¿dónde? Hasta ayudar en los ayuntamientos a que se foreste la ciudad, hasta que las carreteras se foresten. La situación climática del mundo nos está afectando a todos, pero también desarrollamos con la Fundación ADEMI. Y antes que tú pases a la parte, tenemos tiempo, un poco, no demasiado, pero el tema de los conejos, sí. En algún país del mundo eso es importante. Eso no fracasó como aquí, porque aquí lo primero es que nos pusieron cambiamos parte del hábito de consumo, porque hay gente que se incorporó a consumir conejos. Pues no llegamos a disfrutarlo en masa, porque la gente no llegó a comer conejos fritos, horneados, excepto en Constanza, en algunos sitios que lo preparaban, y entonces después no era rentable. Y dijeron que con la patica, que se hacían unos llaveros que se iban a importar, y con el cuero, se iba... Bueno, el tema es que muchísimos proyectos, en sentido general, fracasaron en eso. Sí, Fifi, pero yo me gradué... Y la carne de conejo, como que no la veo en la bolsa, no la veo como importante. ¿Qué tú crees? Yo me gradué varias décadas atrás. En ese tiempo había mucha hambre. Yo me gradué en el ICE en el 66. Desde entonces estoy relacionado al sector agroalimentario. Okay. Pero acuérdate, o recordemos todos, de que hace 20 años no teníamos el 4% en educación. ¿Por qué mencioné que la palabra educación, entendimiento, comprensión es vital? Porque nosotros tenemos ahora en educación la tanda extendida y estamos educando a los niños hasta comer, hasta sembrar. Yo tengo, debería aprovecharse eso. El mismo doctor Jacín me recordará que fue de lo que me aconsejó, me asesoró gratis, cuando comencé a hacer la enciclopedia agropecuaria y surgieron una serie de cosas. Yo he querido, le he propuesto a los ministerios de educación y también de agricultura que los temas que tiene la enciclopedia, la única, que nosotros la llevemos a la enseñanza más amplia, visual. La gente ya no quiere leer, la gente quiere un TikTok, un asunto de 3 segundos, 20 minutos. No, la educación es un proceso formativo de esa persona. Y hasta las universidades, señores, los que las dirigimos o la dirigen, no entienden el proceso educativo, que muchos de los que están en directorios de universidades es por el prestigio de decir yo formo parte de esto o lo otro. Sin embargo, ese 4% te puede permitir a ti, a través del alimento de los niños, de irle enseñando a comer diferentes cosas. Si yo te digo, o les digo a ustedes, ¿cuántos años atrás la acuicultura tenía el potencial que tiene hoy?
Y el potencial que tienes hoy, no solo importa que sea en las altas montañas, la trucha arcoíris, o en los bajos, la tilapia, cual sea la especie de tilapia o de carpas, es inmenso. Pero nosotros podemos tener al niño inducirlo a comer diversificado, no solamente a comer el arroz, sino a aprender a comer. Porque tú sabes que se puede hacer la longaniza, la butifarra, como las mías que ustedes han disfrutado muchas veces. Pero en el caso de las tandas extendidas... Bueno, ya el consumo de ese tipo de lo que tú mencionas, de tilapias, ya es popular. Incluso sí, hay gente que ha pasado años comiendo tilapia creyendo que está comiendo Pero tú puedes otro llevarle, enseñar a los niños a comer las butifarras, las longanizas, las salchichas de conejo y de otras especies, porque es un problema educativo. Tienen que cambiarle el nombre, porque los muchachos, yo me he dado cuenta, pues ya yo tengo 9 nietos, Sí. y es suficiente para darme cuenta. El nombre es una cosa increíble. Tú le mencionas kiwi, y que aunque le dé alergia y le pique a veces en la boca, pero tú mencionarle guanábana a un niño de ahora de esta generación, como que el nombre no le cuadra. Sí, pero ahí, eso le da indio. ¿Quién fue que dijo ahorita, y yo sé Sí. que él va a prestar atención ahora, de por qué Israel es Israel y ha tenido continuidad? Por ese tipo Porque de se respeta la adultez, se respeta la experiencia, se transfiere la experiencia, se educan a la gente. Nosotros no tenemos continuidad. Cuando se hicieron algunas medidas como el del Derek Kafta, hubo un brinco político. Lo bueno del Derek Kafta que se pudo haber seguido, yo no lo puedo seguir porque iba a beneficiar el gobierno de Hipólito. Y cuando sale la era, porque ahora nadie quiere recordar 16 años corridos que se tuvo, políticamente hablando, y tampoco nosotros, los que simpatizamos con el PRM, no nos interpretamos para darle seguimiento a muchas de las cosas buenas anteriores. Entonces, eso de la vivienda por foresta, con la Fundación ADEMI, ese tipo y de el AID, intercambio, lo están haciendo ahora. eso es lo que yo quisiera que nos escuchemos todos. Lo están haciendo eso ahora. Fifi, tú estás en el mundo de la construcción indirectamente a través de tu hermano, y en el mundo como todos nosotros, Solano, el doctor, en fin, el gobierno ha hecho con mala publicidad, porque no ha sido suficiente, aunque se le critique, más viviendas que ningún otro gobierno en 4 años. Lo que ese joven... Algunos en 8. 4, los 4, pero se van a hacer más. Entonces, ¿por qué a nivel rural no ayudamos a hacer los sanitarios? A ayudarle, te doy zinc o te doy cemento para que tú arregles tu casa, pero siémbrame árboles. Uno de los grandes problemas que tiene la humanidad es la deforestación, es la pérdida de eso. Pero las universidades no te entienden, aunque tengan carreras de foresta. Cuando tú ves el bambú, te dicen algunos técnicos sentados aquí mismo en otras ocasiones, el bambú es invasor. Pero ojalá que nosotros tengamos algo que sea invasor, que transferido ahora, no 40 años atrás, que no teníamos la tecnología, para convertir el bambú en el largo que tú quieras de maderas duras. El bambú puede sustituir en este país $100 millones en 5 años. De importación. De importación de maderas. Y en artesanía ni se diga. Pero Emilio Olivo está soñando, está fuñendo, pero en el 70, dirigiendo yo el programa universitario Isa Ocamaima, cuando le daba clase a mis estudiantes, y ya yo había regresado de Texas A&M, que en ese entonces se comenzaba a hablar en el mundo norteamericano, riego por goteo. Pero ¿quién hizo? Y caemos nueva vez en los israelitas. Quienes masificaron a nivel mundial el riego por goteo fueron los israelitas. ¿Y de quién lo copiaron? De los árabes, cuando invadieron la península hispánica y tuvieron muchos años, y de ellos fue que salió, y los judíos inteligentemente hicieron eso. El otro proyecto que debemos ver es el leche por foresta, con el doctor Rafael Martí y el IICA. Dábamos en Pedernales leche. Pero que regalaban leche. Dábamos leche a cambio de que sembraran plantas. Y eso se puede seguir. ¿Cómo se hacía eso? Entonces, ustedes llegaban. Le dábamos litros de leche, donado y conseguido a través de... Y volvían a ver la planta que habían sembrado. Le llevábamos las plantas. ¿Cuáles? Cacao, café, maderables. Frutales. Frutales.
y lo sembrábamos en cantidades limitadas, porque si te dábamos 5 litros para una semana, te pedíamos siémbranos, aunque sean 100 matas. Yo no tengo Entonces, tierra. volvían a verificar Sí, que sí, la sembraron. se le daba seguimiento. Y se le daba otra vez. Sí, porque metodológicamente en el Banco de la Leche, tanto Rafael Marte como Elena Villella y los demás, había un consorcio que exigía, que nos demandaba a Estrella o a mí y a las personas. A mí me tocó coordinar y dirigir eso. Pero eso es una de las cosas que República Dominicana, si nos oímos, podemos decir, y te he mencionado 3 cosas, Sí, los sí. animales, la leche, las viviendas, pero permíteme lo último. Visitando Taiwán, nosotros vivimos una experiencia de la reforma agraria militar en Taiwán. Situación total muy diferente. ¿Y por qué nosotros, con la situación del vecino, con la situación de nuestras fronteras de montaña y de costas, nuestras Fuerzas Armadas las entrenamos, las educamos, y cuando vayan a ser civiles, ya tengan propiedades, que podemos decirle, usted va a tener 50, 100, 200 tareas dependiendo el entrenamiento. Que yo no voy a vivir. ¿Y quién ha dicho que usted después de retirado con unos subsidios, si a usted se le facilitan y se le educa a usted y sus asociados a que hay producción de 50 tareas de ciertos frutales que son monstruosos, 50 tareas de cacao en vez de 80 libras, 2 o 3 quintales con la tecnología de hoy, no de 50 años atrás, A como está el cacao. a como está el cacao y como seguirá estando, es otra cosa. Pero también la tecnología de la geomembrana para la producción de peces, tú puedes tener 30 tareas y de esas otras cosas, otro gallo cantaría, como por igual, Fifi, y yo sé que el tiempo es Sí, ya. de televisión. Hay una cosa que nosotros tenemos que comprender: al país hay que defenderlo de diferentes maneras, los civiles, los militares, los que juramos querer este país, y es evitando que los malos dominicanos o los malos extranjeros nos sigan destruyendo el medio ambiente. Bien, vamos a darle las gracias a nuestro colega que siempre nos trae esas orientaciones y vamos a hacer una pausa para conversar con el subdirector del INESPRE, que viene a traernos las informaciones de lo que ha hecho en todos estos años.